Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta mañana, qué bueno que nos damos cita. Y bueno, antes de iniciar, yo quisiera pedir a mi hermano Juan y mi hermana Marta si pueden pasar aquí al frente, por favor. Mi hermano Juan, mi hermana Marta. Gracias a Dios. Bueno, pues nuestros amados hermanos, a quienes conocemos muy bien, miembros de hace años ya de la congregación y con quienes Dios nos ha dado mucha bendición, queremos bendecirles, queremos honrarles porque hoy están cumpliendo años de casados, hoy están celebrando su aniversario y están cumpliendo nada menos que 53 años de matrimonio, 53 años de matrimonio, ¿verdad? Ya de entrada algunos quisiéramos llegar a los 53, ¿verdad? Ahora imagínate, 53 años de matrimonio es algo ejemplar. Realmente entendemos que, bueno, seguramente no todo ha sido miel sobre hojuelas, pero es evidente que Dios ha estado en medio de esta relación matrimonial sosteniendo sus vidas. Así que vamos a agradecer a Dios, sin duda son un ejemplo para todos nosotros y vamos a pedir al Señor que los continúe bendiciendo, continúe llenándolos de vida, de su gracia, de su poder y bendiciéndonos a nosotros con ellos. Vamos a orar, por favor. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos pedirte que nuestro hermano Juan y nuestra hermana Martita continúen gozando de tu gracia, de tu bendición, de tu provisión, de tu sustento. Que tú les has dado, Señor, y con el cual has resguardado sus vidas, su matrimonio, pues seguramente desde el momento en el cual ellos decidieron estar juntos. Te pido, Padre, que continúes levantándolos en esta congregación como un modelo, Señor, de perseverancia, de fidelidad, de fe en ti. Que puedas mostrarnos a través de ellos el valor del perdón, el valor de la gracia, del arrepentimiento, de la misericordia, de la concordia, que es indispensable para que un matrimonio pueda prosperar y perdurar a través del tiempo. Ellos hace 53 años, Señor, hicieron votos conjuntos delante de ti y se comprometieron a permanecer juntos. Y ellos lo han hecho, Señor, han cumplido con ese voto, han cumplido con ese compromiso. Y te pido que continúes fortaleciéndolos para que ellos lo lleven al frente, siempre, hasta el tiempo en el cual estén delante de tu presencia. Señor, guárdales, bendíceles y concédenos como congregación ser vehículos de bendición, ser vehículos también de provisión para nuestros hermanos. Guárdales, Señor Dios, sigue en medio de sus vidas, porque cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Bendícelos siempre, a mi hermana Martita y a mi hermano Juan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, ahí está. Para los que tienen el deseo de casarse, ¿verdad? Pues ahí hay un modelo que pueden imitar, a quien se pueden acercar y preguntar, y seguramente van a ser edificados con el testimonio de nuestros hermanos. Bueno, pues vamos a dar paso a la predicación de la palabra en esta mañana. El título de nuestra enseñanza es Una advertencia a tiempo. Una advertencia a tiempo. En las últimas 2 semanas estuvimos abordando la temática del Día del Señor, la importancia que tiene para nosotros la vida congregacional y el dedicar un día entero de nuestra vida, tal como Dios lo ha designado, a un día que Él particularmente ha reservado para sí, un día en el cual nosotros podemos entrar en un estado de contemplación de la gracia de Dios, de su gloria, de su majestad, de su bendición. Un día particular, el primer día de la semana, el día domingo, el día del Señor, en el que podemos estar verdaderamente disfrutando del Señor sin la limitante del tiempo,
Podemos practicar disciplinas espirituales con el gozo y la libertad sin tener que estar viendo constantemente el reloj, porque hemos determinado voluntariamente dedicar ese día a la contemplación y hacia la honra a nuestro Señor y edificarnos igualmente como familia en la fe y como familias cristianas también en la carne. Creo que estamos en un buen momento, hermanos, para hacer una autoexaminación sobre la condición y estado de nuestra fe. ¿Cuál es la condición y el estado real de nuestra fe? A fin de que podamos calificar algo que es muy importante y que es absolutamente indispensable que identifiquemos, que evaluemos a tiempo. Por eso la enseñanza se llama una advertencia a tiempo. Calificar la veracidad de nuestra condición como hijos de Dios y determinar con certeza si lo somos o no, si somos o no somos hijos de Dios. Y para ese fin, uno de los contextos de la Escritura que hemos estudiado es precisamente la porción bíblica que vamos a analizar en esta mañana con la guía del Espíritu Santo, Mateo 7, del 21 al 23. Y vamos a identificar la manera en que la iglesia falsa se incorpora dentro de la iglesia verdadera. Se genera una mezcla entre un segmento de personas que se autodefinen o se autoperciben como cristianas sin serlo, con las personas que realmente han podido testificar en sus propias conciencias por el Espíritu que son hijos de Dios. Digamos que una mezcla entre la verdad y la mentira, entre la gracia y la religión. Mateo 7:21 nos dice de la siguiente forma, es un texto fuerte, es un texto intenso, pero que está asignado en la Escritura y nos es indispensable abordar y estudiar con seriedad. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Señor, en esta mañana con una actitud de humildad en el corazón, con una mente lúcida y un intelecto humillado ante ti, queremos presentarnos, reconocer nuestra debilidad humana, la cual es manifiesta a través de la comisión del pecado que con regularidad, Señor, ejercemos. Pero también, Señor, reconocemos que la fuente de nuestra potencia eres tú y por lo tanto nos es indispensable tu intervención para poder vivir de forma íntegra, digna y santa, de manera tal que tú te gratifiques y podamos reflejarte en el mundo, entendiendo que esa es la principal tarea que nos has asignado para predicar el Evangelio con eficacia. Señor, ayúdanos en esta mañana, perdónanos por la maldad y el pecado y ayúdanos en tu palabra a identificar, a evaluar, Señor, el estado real de nuestra existencia en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, en este Evangelio de Mateo estamos recibiendo una información sobre el periodo de la iglesia y nos dice que este periodo va a ser único. Mateo 12, 22 al 31 nos presenta una escena, no lo busquen, únicamente lo estoy mencionando como referencia. Los fariseos y escribas habían cometido un pecado que Jesús califica de imperdonable. Recuerdan ustedes, algo que el Señor define como la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y en qué consistió esta blasfemia contra el Espíritu Santo? En atribuir las obras que Jesucristo hacía por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, a Satanás. Jesús les dijo que les perdonaría cualquier otro pecado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no encontraría perdón. Es decir, ellos habían visto todo lo que Cristo hizo, milagros, prodigios, maravillas, obras sobrenaturales, piedad manifiesta y distribuida de forma extraordinaria. Y por eso Jesús les informa que estaban fuera de toda posibilidad de creer a Dios y creer en Él como en el Hijo de Dios. Si ellos vieron todas estas revelaciones y no lo aceptaron, pues en realidad no había más nada que pudiera tener como elemento probatorios en su propia conciencia de que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios. Y por eso mismo, por la dureza de sus corazones sobre quién era Jesucristo, aún se atrevieron a pedirles una demostración más. Les dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, danos una señal. De forma cínica, porque ellos habían visto una cantidad
inmensurable, extraordinaria, indescriptible de señales prodigiosas que evidentemente daban testimonio del poder divino de Jesús, la procedencia divina del evangelio que él predicaba. Y Jesucristo les dice: no les daré más señal, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez y estaba hablando de su resurrección, como la señal final, probatoria e inobjetable de quién era él. Siguieron a Jesús, observaron detalladamente sus obras, oyeron su mensaje glorioso, escucharon que él predicaba como quien realmente tiene autoridad y finalmente concluyeron que era satánico. Y esto los terminó excluyendo de la posibilidad de creer. En Mateo 13 se trata el tema de la iglesia y Cristo les habla por parábolas que describen la naturaleza única de este periodo que estamos viviendo históricamente, el periodo de la iglesia. Él dice que en la era de la iglesia habría trigo y habría cizaña, refiriéndose a los creyentes verdaderos y a los creyentes falsos. Y serán tan difíciles de distinguir unos de otros que nadie podría identificarlos. Solamente Dios, en aquel día, como juez justo, sacaría a la luz la realidad del estado espiritual de estos 2 grupos, el trigo y la cizaña. Entendemos que son muy parecidos. El trigo y la cizaña tienen prácticamente la misma anatomía externa, sin embargo, la diferencia entre uno y otro es que el trigo es productivo, genera grano, y la cizaña es absolutamente estéril, no produce absolutamente nada, es paja, es basura. Entonces el Señor dice: la única forma de poder identificar quiénes son de verdad o no hijos míos será revelado a través de mí en aquel día, en el día final. Entonces Jesús plantea las diferentes dimensiones de la iglesia y nos da por parábolas ilustraciones muy importantes. Una muy significativa, la parábola de la semilla de mostaza. Mateo 13:31, vamos ahí por favor. Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En esta parábola nos está hablando del crecimiento extraordinario de la iglesia, pero entendemos también que estarán mezclados creyentes verdaderos con creyentes falsos. La era de la iglesia, entendemos entonces, hermanos, es un tiempo único, es un tiempo especial, en el que bajo el nombre de iglesia hoy tenemos todo tipo de surtido y todo tipo de oferta. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, Jesús le ordena a Juan que escriba a la iglesia de Sardis y inicia dándoles este mensaje. Apocalipsis 3:1 dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, esa es una mención de Jesucristo mismo, él se está refiriendo a él mismo. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué tremenda alusión, qué tremendo juicio. Esta es una evaluación final sobre el estado espiritual de esta iglesia que verdaderamente genera escalofríos, hermano. Espiritualmente tendría que llamarnos la atención. Le está diciendo: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, el juicio de Dios y la evaluación final a través de Jesucristo no es que esta iglesia careciese de obras, sino que las obras por sí mismas no tenían el poder de darle vida espiritual. Y le dice: conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero en términos reales estás muerta. Y sabemos que es este mensaje una calificación del estado de muchas iglesias, hermanos. El día de hoy tienen un nombre, pero están muertas. ¿Y por qué lo están? Bueno, están muertas porque fundamentalmente la gente que está dentro de estas está muerta espiritualmente. Es decir, no ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido una regeneración espiritual, no ha habido una certidumbre real sobre el mensaje del Evangelio, no ha sido interiorizado, no ha sido abrazado, no se ha establecido como una convicción. No ha habido una aceptación abierta, honesta, sencilla, humilde sobre el mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas iglesias tienen un nombre y son nombres que eventualmente pueden ser preponderantes en términos sociales, en términos comunitarios. Iglesias que pueden ser multitudinarias y a la vista de la gente, a la vista de la comunidad y la sociedad, podrían ser altamente vibrantes en términos espirituales. Pero Dios, que conoce todas las cosas y el corazón, dice: conozco las obras de esas iglesias. Tienen nombre de que viven, pero en realidad están muertas. Entonces, no es descabellado pensar que hoy en día la mayoría de los miembros de las iglesias no tienen conocimiento de lo que realmente es ser cristiano, porque no se les ha informado rectamente en qué consiste la vida cristiana. Yo siempre he comentado que un falso evangelio produce falsas conversiones, y entonces tenemos una enorme cantidad de personas que están muertas espiritualmente, creyendo equivocadamente que tienen vida espiritual. Pablo lo dice en Efesios 2:1, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Esa es una descripción de la escena en la cual nos encontrábamos y de la cual fuimos extraídos por el mensaje del Evangelio, cuando fuimos quienes, al atender a este mensaje, respondimos afirmativamente, creímos y dimos la respuesta que Dios espera ante la predicación del mensaje, que es responder con fe, y entonces procedimos de la muerte a la vida, del pecado a la salvación, de la condición eterna de juicio en el infierno a una condición de perdón y redención eternamente con Cristo. ¿A través de qué? A través de Jesucristo. Por lo tanto, personas muertas, hermanos, personas muertas constituyen iglesias muertas. Ahora, por otra parte, una iglesia viva, una iglesia que conoce a Jesucristo y proclama su evangelio constantemente y permanentemente, va a padecer ataques, porque esas iglesias se constituyen en la conciencia de la sociedad y en la conciencia de la cultura. Es decir, una iglesia que verdaderamente vibra con la vida del Espíritu Santo, que ha experimentado el traslado de la eternidad sin Cristo, la eternidad con el Señor, una iglesia que ha sido rescatada de su condición pecaminosa de la vida pasada y hoy vislumbra con la luz del Evangelio una vida transformada, es una iglesia que es vibrante en la predicación del Evangelio de la gracia. Es una iglesia que constantemente está llevando al conocimiento de la verdad a aquellos que no tienen acceso todavía a la salvación por la ignorancia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y quiero ser muy específico en esto, hermano. No me estoy refiriendo a congregaciones que tengan programas evangelísticos donde grupos específicos de los miembros se vinculen para ir eventualmente los fines de semana a centros hospitalarios, centros comerciales, mercados o las calles a predicar a viva voz el evangelio. No, la Biblia no se refiere a eso. Una iglesia viva es aquella en la que cada uno de sus miembros, de manera personal y comprometida, movidos, impulsados por el Espíritu Santo que vibra dentro de ellos, con el mensaje de salvación, de forma personal e individual o familiar, predican y hacen vivencial el Evangelio en la comunidad donde se desarrollan, iniciando por los ámbitos familiares no alcanzados, continuando por el centro comunitario, la vecindad donde se desenvuelven, el trabajo, la escuela, los ámbitos sociales donde se desarrollan. Somos llamados a predicar el Evangelio de manera personal, no a esperar que esta responsabilidad que Dios nos asigna a todos los creyentes se deposite exclusivamente en un pequeño petit comité o cliché de personas en una congregación que represente a toda la iglesia llevando el Evangelio a las calles. No es así. El plan es ir personalmente, hermanos, cada uno de los creyentes, a llevar el mensaje de salvación a los perdidos que tengamos al alcance, a los perdidos que tengamos cercanos a nuestra existencia. Entonces, una iglesia que conoce a Jesucristo es aquella que proclama el Evangelio constantemente, permanentemente, y por lo tanto esa iglesia, en términos generales, va a padecer ataques, porque esa iglesia se constituye en la conciencia de la sociedad, en la conciencia de la cultura, y evidentemente será una conciencia incómoda. Fíjate lo que dice Lucas 6:26. El Señor Jesucristo dice: ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros cuando la gente se sienta cómoda con ustedes como iglesia en la comunidad, como iglesia en la sociedad, porque no tendría que ser así.
De la misma forma, los falsos profetas antes de Jesucristo eran aceptados, eran abrazados, porque literalmente transmitían un falso mensaje de parte de Dios, un mensaje halagüeño, un mensaje de conformidad al pecado, un mensaje que toleraba a la gente con su pecaminosidad en vez de confrontarlos ante la santidad de Dios y llevarlos a la conciencia de su necesidad de arrepentimiento inminente. Entonces, hermanos, la iglesia siempre debe de ubicarse en polos opuestos a los del mundo. La luz y las tinieblas, hermanos, no tienen compañerismo entre sí. No hay forma de hacerlas vinculantes, no hay forma de llevarlas a la existencia en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Donde está la luz, las tinieblas se disipen. Fíjense lo que dice 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14. Y aquí nos habla la Escritura sobre cuál tiene que ser nuestra determinación como iglesia de Jesucristo. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo les recibiré. Y seré para ustedes por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es totalmente claro, hermanos. No hay comunión, no hay relación entre luz y tinieblas, entre el incrédulo y el creyente. Y es importantísimo que entendamos esto. La Biblia no nos hace un llamado a vivir en condición asceta, en escaparnos de las condiciones comunitarias del mundo, irnos a las puntas de los cerros, salir del sistema y aislarnos de la condición pecaminosa del mundo caído. No, lo que la Biblia nos dice es que dentro del mundo nosotros fuimos llamados no a comulgar con el mundo, sino a ejercer la función por la cual permanecemos en el mundo después de la redención, que es llevar la luz disipando las tinieblas a través de la predicación y la comprobación del Evangelio a través de nuestras vidas. Es lo que el Señor está diciendo. Entonces, la prioridad de la iglesia es ser el recipiente en el que Dios está obrando una nueva creación. La iglesia, que es verdadera y viva, manifiesta el Evangelio a los muertos espirituales, y es el Evangelio quien por sí mismo les puede dar vida. Una ocasión un hermano me decía: pastor, yo predico el Evangelio, voy de aquí para allá, pero no veo que la gente se convierta. ¿Qué puedo hacer para que la gente se convierta? Le digo: tú nada. Tú lo que tienes que hacer es predicar el Evangelio. Esa es la obra que naturalmente, hoy en condición redivina, el Señor nos confiere: predicar el Evangelio. La obra sobrenatural, que es la convicción del estado pecaminoso y la inminente necesidad de ser salvados a través de la obra de la cruz, es algo que el Espíritu Santo opera en el corazón de la gente, pero a través de la predicación del Evangelio. Nuestra tarea no es persuadir a la gente, nuestra tarea es predicar fielmente el Evangelio, sabiendo que es la materia prima que utiliza el Espíritu Santo para llevar a convicción de pecado y a conversión a las personas incrédulas. Hermanos, entonces es la misión de la iglesia. No hay forma bíblica de que la iglesia pueda cortejar al mundo. No podemos pretender definirnos como iglesia y tener una actitud de cortejo hacia el mundo. No podemos apapachar al mundo. La iglesia debe de ser la conciencia del mundo. La iglesia debe de estar también definida en el cumplimiento de su rol, que llegue a ser la antagonista del mundo. Para la gente no cristiana, la silla de las congregaciones tendría que ser el asiento más incómodo y menos confortable en la tierra, porque presentamos un evangelio que separa, hermanos. Un evangelio que divide lo santo de lo profano, lo recto de lo desviado, lo moral de lo inmoral. Cuando la iglesia, en vez de hacer esto, arrulla al mundo, acoge el mundo, apapacha el mundo, la iglesia muere. La iglesia en Sardis pensaba que estaba viva, pero realmente estaba cortejando al mundo y por lo tanto no estaba viva, sino muerta, como bien lo define el Señor Jesucristo en su evaluación final. La tarea de la iglesia, entonces, no solamente es enseñar a los santos, sino advertir a los hombres de las normas que Dios establece, sus preceptos, sus mandamientos. No seríamos fieles al llamado de Dios si solamente anunciáramos la vida abundante. El Evangelio no solamente involucra esta promesa, sino también es el anuncio de que el hombre es pecador.
que está apartado de Dios y que a los ojos de Dios es objeto de juicio. Ese es el mensaje del Evangelio. Las buenas nuevas, el Evangelio de la gracia, la redención por la fe en Jesucristo, la orientación de nuestro enfoque a los méritos de Cristo plenamente aceptados judicialmente por el Padre en la cruz del Calvario, tiene que estar anticipada por la anunciación de que el hombre es pecador y está separado de Dios, para que entonces el Evangelio pueda ser comprendido y la gente tenga la conciencia de su necesidad de ser representado ante Dios por las obras de Cristo, para poder ser a través de esas obras reconciliados con el Padre. Entonces el mundo necesita escuchar que está apartado de Dios, que Dios es un Dios santo y que a los ojos de Dios es objeto de juicio. En Efesios 2:3, Pablo dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, anunciar con integridad y fidelidad la verdad de Jesucristo en forma completa, hermanos, es dividir. Es dividir lo santo de lo profano, la verdad de la mentira. Mateo 10:34. Fíjate lo que el mismo Señor Jesucristo advierte. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por causa de qué? Por causa del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el tiempo en el cual el Señor llegó a sus vidas, les fue predicado el mensaje del Evangelio, lo recibieron, lo abrazaron, entendieron su condición salvífica, y la primera entidad relacional humana a la que predicaron ustedes su estado salvífico y la incipiencia del Evangelio que ya vibraba en sus corazones fueron sus propias familias? ¿Y cuántos de ustedes experimentaron una actitud de rechazo de sus propias familias? Hubieron quienes los desheredaron, los corrieron de la casa, no quisieron volverlos a ver, porque el Evangelio literalmente se establece como la conciencia de la sociedad, la conciencia de la comunidad. De tal forma que el Señor lo advierte y dice, muchas veces los enemigos que tendrás por causa de la verdad será la gente de tu propia casa. Pero el Señor no nos llama a ocultar la verdad para evitar esta realidad o evitar esta consecuencia, sino a afrontarla y continuar dando testimonio de esa vida transformada, para que, acompañado del testimonio de vida eterna y una vida diferente, el Evangelio comience a ser decodificado y comience a cobrar sentido en la mente y en el corazón de nuestras familias y de nuestra comunidad, y de la gente que nos conocía antes de Cristo y hoy en Cristo puedan tener ese reflejo nítido de la luz de Cristo que ahora nosotros proyectamos. Somos llamados a vivir ante la realidad de Dios, ante la realidad de Cristo, de frente a Cristo, para que como un espejo podamos reflejar nítidamente la luz que proyecta el Señor. Entonces, la iglesia verdadera de Jesucristo no es una institución religiosa que acoja a todo el mundo, no, es el cuerpo de Cristo, apartado para Dios, en unión y matrimonio exclusivo con Cristo y redimido por fe. Eso es la iglesia. Ninguna persona fuera de esta redención puede ser parte de la iglesia. Gracias a Dios por todas las personas que asisten los domingos o en otros momentos discipulares a la congregación, pero el hecho de estar dentro de la iglesia, dentro del edificio congregacional, no garantiza que todos los que estamos dentro seamos cristianos. Ninguna persona fuera de la redención puede ser parte de la iglesia. La demanda para la iglesia y nuestra labor como pueblo es anunciar a Cristo y advertir a los que no le han recibido todavía, advertirles con amor, pero con puntualidad, advertirles de que están en peligro de la ira de Dios y que esto es espantoso y es eterno, y esta es nuestra tarea. El texto que leímos al principio en Mateo es esto, hermanos, es una advertencia, pero es una advertencia no para la gente que está al exterior de la congregación, es una advertencia para los que piensan que están cómodamente atrincherados dentro de la iglesia, pero en realidad no lo están. Esta no es una advertencia para los que están fuera de la congregación. Es una advertencia para nosotros, los que estamos involucrados en la iglesia, asegurarnos de que somos auténticos. Es una advertencia a tiempo. Entonces, debemos acercarnos a esta verdad con sobriedad, con seriedad, para poder comprender nuestra condición como individuos ante los ojos de Dios. Es muy probable que entre nosotros hayan personas que han venido a la iglesia muchas veces, por mucho tiempo, pero que no conozcan a Jesucristo,
Quizás han experimentado sensaciones religiosas y tal vez han tenido experiencias santurronas o emocionales o psicológicas, pero no conocen a Jesucristo. Y necesitamos ser genuinamente de Cristo para podernos maravillar como cuerpo y llegar a ser uno con Cristo, tal como Cristo lo ora al Padre en el Evangelio de Juan 17. Quiero pues entonces, hermanos, que examinemos cuidadosamente nuestras vidas a la luz de la palabra. Vamos a Mateo 7:22, por favor, una vez más. Y vamos a observar la frase. La frase de inicio dice: en aquel día muchos me dirán. En aquel día. Esa frase es importante porque es una referencia a un día que viene en el futuro, en el que Cristo va a juzgar. Es una referencia al juicio final y es una ilustración de aquel día. Esa referencia a aquel día la encontramos en diferentes pasajes de la Escritura: Isaías 2:12 para los que apuntan, Isaías 2:12, Joel 2:1, Malaquías 4:5, Primera de Tesalonicenses 5:2, Segunda de Pedro 3:10. Lo vuelvo a repetir para los que apuntan: Isaías 2:12, Joel 2:1, Malaquías 4:5, Primera de Tesalonicenses 5:2 y Segunda de Pedro 3:10. En todas estas escrituras se menciona precisamente aquel día. Es decir, está por venir este día, un día en el futuro, donde Dios va a juzgar. Está por venir un día en el que el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, será una realidad. Fíjense lo que dice Apocalipsis 20, del 11 en adelante. Apocalipsis 20:11. Dice el apóstol Juan: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está hablando de un cambio absoluto cósmico de la economía, de la realidad, de la forma en la cual vemos y percibimos material y físicamente las cosas. Está diciendo que en este juicio la presencia de Dios y los acontecimientos que están por suscitarse son de tal magnitud que las condiciones terrenas moleculares que hoy conocemos del mundo físico no podrán estar presentes delante de Dios. Lo dice entonces: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Te das cuenta? Hay una mención de diversos libros, pero solamente uno de entre todos estos libros es el libro de la vida. Los demás libros que contienen, dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué contenían estos libros? El registro, la narrativa, la inscripción de las obras humanas que todos los seres humanos a lo largo de la historia, que creyeron en el poder de sus obras para tener la virtud suficiente de ser representados por sus obras y justificados delante de la santidad de Dios, ahí se encontraban sus nombres y sus obras. En otras palabras, ellos no tuvieron una fe real en Jesucristo, ni en la obra de expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Creyeron que habían otras alternativas, otros medios, otras religiones, filosofías, sistemas de pensamiento, códigos de moral, códigos de comportamiento, a los que podían apelar o atender para intentar por sus propios méritos justificarse delante de Dios. Y desdeñaron el mensaje del Evangelio, desdeñaron la obra de Jesucristo. Y lo único que hicieron fue cimentar su vida para la eternidad en sus propias obras. La Biblia dice en Romanos 3:20 que por las obras de la ley nadie, hermanos, será justificado. Dice el verso 13 de Apocalipsis 20, dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, todos los que estaban inscritos en el libro de las obras no alcanzaron justificación. No fueron meritorios, no tuvieron la posibilidad de ser limpios, purificados por sus obras, y si no estaba el nombre de ellos en el libro de la vida, es decir, en el libro que circunscribe, el libro que anota, que registra el nombre de todos aquellos que creyeron en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres,
Los que no estaban en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego, el mismo destino de Satanás y de sus ángeles caídos. En Mateo 7, 21 al 23, este pasaje inicial de Mateo se nos está trasladando precisamente a ese día, hermanos, el día del juicio final. Entonces, esto que refiere Mateo, de la mención de Jesucristo, nos lleva al momento de estar frente al gran trono blanco, viendo a la persona que está cara a cara delante de Cristo en aquel día. Y estas personas le dicen: Señor, Señor, aquí estamos. Señor, Señor. Somos aquellos que teníamos una religión. Somos aquellos que acudíamos regularmente a la iglesia. Somos aquellos que hacíamos cosas propias de la iglesia. Y después de que se identifican como los que profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, hermanos, encontramos una pausa, un silencio que produce terror. Y vamos a ver, por favor, el requisito. Y el requisito es portar un signo distintivo para los que entran en el reino de los cielos. Verso 21, Mateo 7, 21. Y es ahí donde se rompe el silencio con la palabra de Jesucristo y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es el signo distintivo para entrar al reino, hermanos? ¿Cómo puede un hombre demostrar que se encuentra en relación viva con Dios? No es en la forma en la cual se refiere a Jesucristo, Señor, Señor, sino a través de la forma en la que obedece la voluntad de Dios. La verdadera manifestación de la fe no es la manera en la cual verbalmente nos referimos a Cristo, sino la forma en la cual ponemos en práctica aquello en lo que decimos que hemos creído. Eso es la fe. La fe manifiesta a través de la obediencia. ¿Se acuerdan de esa premisa que es áurea para nosotros? Tú puedes decir que crees en algo, pero si haces cosas diferentes a las que dices que crees, realmente lo que crees no es lo que dices, lo que crees es lo que haces. La evidencia de la fe, hermanos, es la obediencia. Entonces, el signo distintivo para entrar al reino de los cielos es la forma en la que nosotros hacemos y obedecemos la voluntad de Dios. En Mateo 25, del 1 al 13, encontramos una historia interesantísima, hermanos. 10 vírgenes invitadas a una fiesta, 5 de ellas habían preparado trayendo aceite suficiente en sus lámparas, las otras 5 fueron insensatas y no prepararon con aceite suficiente sus lámparas. En Mateo 25:11, la puerta se cierra y la Biblia dice de la siguiente forma, Mateo 25:11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Entonces, vemos que a todas las vírgenes se les invitó a la fiesta. En un sentido simbólico habían escuchado el evangelio, habían escuchado el llamamiento de vengan a la fiesta, vengan a mi reino, vengan a la cruz, vengan a mis pies, una ilustración del llamamiento de Dios al mundo a venir a Jesucristo. Ellas se prepararon en la medida en que dispusieron sus lámparas. Aquí la lámpara es una medida, un sensor que nos permite identificar el grado de certidumbre, el grado de confianza y el grado de preparación con las que ellas atendieron a esta invitación. Estaban vestidas, incluso llegaron a la casa de la fiesta, pero no consiguieron entrar. 5 de ellas no consiguieron entrar. Y vemos la misma exclamación desesperada de Mateo 7:21. Señor, Señor, ábrenos. Aquí estamos. Pero Cristo afirma que no es para los que les dicen Señor. El reino de los cielos, hermanos, no es para quienes se refieren verbalmente a Cristo como Señor, sino para los que llevan consigo la evidencia de su fe, que es la obediencia. Para los que hacen la voluntad de su Padre. Al final de esta parábola de las vírgenes, Cristo dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el libro de Oseas, el profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, vemos algo importante. Oseas 4:6, dice el Señor:
nos da una explicación del porqué de la destrucción de su pueblo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en el capítulo 6, verso 4, dice de la siguiente forma, ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Y qué haré de ti, Judá? La piedad vuestra, fíjate, se está refiriendo a dos de las tribus de Israel, Efraín y Judá, y les dice, la piedad de ustedes es como nube de la mañana. ¿Cómo son las nubes de la mañana, hermanos? Ahora que ya estamos entrando en este clima húmedo, la temporada de lluvias, y de repente amanece, ¿verdad?, con nubarrones, pero después comienza a despuntar el sol al mediodía, ¿y qué pasa con esas nubes? Se van, desaparecen, son disueltas, o el agua que contenían es evaporada y finalmente ya no se precipita sobre la tierra. El Señor dice, las buenas obras de ustedes, la piedad que han manifestado, son como nube de la mañana, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Es decir, las obras humanas, hermanos, no tienen sustancia, porque en realidad desecharon a Dios cuando creemos que nuestras obras sustituyen la gracia de Cristo en la cruz del Calvario. Y en el capítulo 8, verso 1 de Oseas dice, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. Y esta figura del águila, hermanos, en el original hebreo no se refiere a un águila, se refiere a un buitre. ¿Qué comen los buitres, hermanos? Carroña, carne descompuesta, animales muertos. Y el Señor dice, como un águila vine contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Es la figura de un buitre que se abalanza contra la casa de Dios. Esta casa de Dios, hermanos, que estaba llena de actividad religiosa. La verdad es que ese lugar estaba muerto y por eso el buitre se abalanza contra Judá y comienza a alimentarse de él, porque era un cadáver, porque estaba muerto. Un buitre que representa que el juicio se acerca. Israel era en ese momento el pueblo de mayor religiosidad en el mundo, pero solamente había formalidad, no había realidad en su comunión con Dios. En Oseas 8:2 dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Hermanos, prácticamente la misma expresión de Mateo 7:21, Señor, Señor, somos nosotros. ¿Por qué hablas de juzgarnos? Somos nosotros. Hermanos, qué tragedia. Dios no los conoce. Habían desechado su relación con Dios y la habían sustituido con sus propios deseos y acciones religiosas y activismo religioso vacío. ¿Qué aprendemos de esto? Que no son los que desean entrar en el reino de Dios, como las vírgenes, Señor, Señor, déjanos entrar. No son quienes desean entrar en el reino de Dios quienes entran, ni siquiera quienes piden entrar desesperadamente, quienes se les aperturan las puertas. No es suficiente pedir, hermanos, no es suficiente desear, solo ser obedientes es suficiente. Esa es la regla. Debes ser obediente o no entras al reino de los cielos. Y por supuesto, esto no sustituye la gracia. Yo no estoy diciendo que la salvación sea por obras. Al contrario, hermanos, la obediencia es una figura de la gracia, porque para ser obedientes es necesario primero haber conocido a Dios. Ir a su presencia sin méritos humanos, porque no los tenemos, reconocer que somos insuficientes, insalvables por virtud humana, arrepentirnos y reconocer que en la cruz Cristo pagó por nuestra desobediencia y por nuestro pecado. Creer en esa sustitución y recibir con plena fe su perdón. En ese momento somos habitados por su Espíritu Santo. Nos convertimos en el tabernáculo, en el habitáculo, en el templo de Dios a través de la persona de su Espíritu Santo y se nos somete a una cirugía que hemos definido de corazón abierto, en donde se nos extirpa el corazón de piedra espiritualmente y se nos coloca un corazón de carne, un corazón sensible a la voluntad de Dios, con el que ahora no solamente queremos, sino que también podemos obedecer a Dios y entonces comenzar a honrarle. Es necesario un cambio de corazón y eso en condiciones espirituales es absolutamente imposible para nuestra condición humana. Eso lo hace Dios a través del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo.
Entonces tal vez tú deseas entrar al reino tanto que vienes a la iglesia, deseas entrar tanto al reino que tienes una vida esquematizada con activismo religioso, actividad dentro de la iglesia, o tal vez no demasiado involucramiento con la iglesia, pero vienes. Pero a menos que vengas por medio de los méritos de Cristo en la cruz, hermano, no podrás entrar al reino de los cielos. Toda tu actividad religiosa y todos tus rituales no tienen validez, no tienen poder para introducirte al reino, aunque tengas un profundo deseo de entrar. En Hechos 4:11, el apóstol Pedro dice lo siguiente: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Le está hablando a los judíos. Este es Cristo, la piedra que ustedes desecharon, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermanos, la piedra angular o la cabeza del ángulo era la roca más importante de toda una edificación arquitectónica. Era sobre la cual residía todo el peso y toda la resistencia del edificio, de la edificación, de la construcción. Y entonces lo que está diciendo Pedro es: yo no soy la piedra angular. Cuando Jesucristo dijo que yo soy Pedro y sobre esta roca edificará mi iglesia, Cristo no se estaba refiriendo a mí. Él dijo: tú eres Petros, piedra chiquita, pero sobre esta Petra, gran roca, refiriendo hacia sí mismo, que a la declaración previa, que por la iluminación del Espíritu Santo había mencionado, cuando Cristo pregunta: ¿quién dice que la gente que yo soy? Bueno, pues algunos dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro contesta: tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice: bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta gran roca, la verdad de que yo soy Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y Pedro aquí no está diciendo: soy el primer papa de la historia, soy el sucesor de Jesucristo. No, para nada, hermano. Es una forma falaz, equivocada de interpretar la Escritura. Además, muy simplona, hermanos. Él está diciendo: este es Jesús, es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay, hermanos, otro nombre. No podremos entrar a través de nuestra emoción religiosa. No podremos entrar a través de sentimientos espiritualizados. Solamente mediante la sangre preciosa de Cristo. La profesión de labios, hermanos, no es suficiente. Tiene que existir una fe verdadera que se manifiesta a través de la obediencia. Con esa expresión, Señor, Señor, es claro que esas personas se sorprenden, hermanos, se impactan. Señor, ¿de verdad no nos vas a dejar entrar? ¿De verdad? ¿No nos vas a dejar entrar? Pero fíjate lo que Cristo dice en Lucas 6:46. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, me llamas Señor, pero tu vida no es de obediencia. Y no eres obediente por la ausencia de fe, porque la evidencia de la fe es la obediencia. No es la profesión de labios, hermano. No es la profesión de labios. Entonces podemos venir aquí a la iglesia y es muy hermoso, de verdad, cuando esto emana de un corazón agradecido, que verdaderamente se rinde al Señor. Pero tú puedes entrar a la iglesia y estar entre los que honestamente levantan las manos y cantan a Dios: Señor, yo quiero estar listo para ti. Y lo puedes cantar y puedes saberte la letra, y es más, puedes tener una afinación vocal impresionante, pero eso no garantiza nada. No es la profesión de labios, es la evidencia de la fe. Es por la fe y solo por la fe, pero la fe tiene una evidencia, y la evidencia de la fe es la obediencia. Una advertencia a tiempo. ¿Quién tiene en la mano, hermano, su certificado de defunción con la fecha futura en la cual partirá a la presencia del Señor? ¿Quién tiene esto? Del mundo parten todos los días personas ancianas y personas jóvenes, niños, adultos, de todas las edades. Situaciones inesperadas. ¿Quién tiene su certificado de defunción hoy en la mano para que diga: bueno, es que mira, pasó, yo hasta el 2029,
Entonces, bueno, pues hoy tengo un chancecín todavía por ahí de 2 días previos, me arrepiento, voy delante de Dios y le reconozco como mi Señor y le daré 2 días de fiel obediencia. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, dice el Señor Jesús, y no hacéis lo que yo les digo? Esto ya se los había comentado, pero lo voy a volver a citar. Hay una catedral en Alemania que se llama Lübeck, la Catedral de Lübeck. Y en la parte de la entrada tiene una inscripción citando precisamente Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no me obedeces? Pero toda la inscripción versa de la siguiente forma, y a la letra dice: el lamento de Cristo contra este mundo ingrato. El lamento de Cristo contra este mundo ingrato. Me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no me caminas. Me llamas vida y no me vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas amor y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno, pero buscas lo temporal. Me llamas misericordioso, pero no confías en mí. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas poderoso y no me honras. Me llamas justo y no me temes. Así que si te condeno, no me culpes. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. La prueba es una examinación, una evaluación que tenemos que hacernos personalmente, hermanos. Tenemos que pesarnos, tenemos que filtrarnos en el rasero de la palabra de Dios y poder identificar ante nuestra conciencia, a la luz de la palabra, realmente quiénes somos. Dios ha estado estableciendo el requisito para la entrada desde tiempos pasados. ¿Cómo ingresamos al reino de los cielos? Llamar a Cristo Señor no es suficiente. Hacer la voluntad de Dios es la solución. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, Dios sabe, evidentemente, de forma omnisciente, que no todos van a ser salvos. Él sabe perfectamente quiénes le van a recibir y quiénes no, pero la voluntad de Dios, y para lo cual ha dejado manifestación cósmica a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, esta imagen que trasciende hacia la posteridad desde el momento de su significancia física, el Señor lo establece porque Él quiere que todos seamos salvos y que procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Esa es la voluntad de Dios. Juan 14:6. Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la voluntad de Dios. Juan 6:40. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente es una forma denominacional de identificarnos dentro del mundo pecaminoso, es decir, no solamente es un nombre de hijos de Dios, es la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la potestad? ¿Cuál es el poder, hermano, que se encuentra infiltrado en la vida de una persona conversa a Cristo? El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Constituirnos en habitáculos de Él. Y por el poder del Espíritu Santo comenzar a amar al Dios que antes odiábamos y comenzar a odiar el pecado que antes amábamos. Comenzar no solamente a querer, sino también a poder hacer la voluntad de Dios.
y manifestar la obediencia visible como la evidencia de mi fe salvífica en Jesucristo. Ahora puedo y quiero lo que antes ni podía ni quería, o que solamente fingía o emulaba a través de prácticas ritualistas externas, meramente ornamentales, cosas visibles, pero con el interior putrefacto. Como Jesucristo le dice a los fariseos y a los escribas, lavan el plato por fuera, pero por dentro están sucios. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, hiperreligiosos, minuciosos en el cumplimiento de los aspectos más finos de las prácticas legalistas, pero llenos de pecado en el interior. Los que reciben a Cristo, el Señor les da la potestad, el poder de ser hijos de Dios. Es decir, ser un hijo de Dios es haber sido infiltrado con un poder que te lleva a la experiencia de la obediencia. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es, hermanos, la voluntad de Dios. Entonces, nunca entrarás al reino de Dios por medio de la sinceridad, o por medio de la religiosidad, o por medio de la benevolencia, o por medio del servicio en la iglesia, ni siquiera por mencionar el nombre de Cristo, sino solo por medio de la fe y la confianza personal en Cristo. Quiero que veamos, por favor, el llanto de aquellos a los que Cristo les niega la entrada. Mateo 7:22. Mateo 7:22. Nuevamente, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, tenemos que intentar hacer un ejercicio mental y poder ser sensibles al sentir, hermano, de lo que Cristo está expresando. Él está profetizando la realidad de una época futura, el día del juicio, del gran trono blanco. Por lo tanto, en esas expresiones, en estas preguntas, en nuestros cuestionamientos a Cristo, hay un dolor profundo del corazón, hay una consternación, hay una sorpresa. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Una súplica desesperada. Muchas personas están yendo al infierno frustradas eternamente porque pensaron que su desempeño religioso era suficiente para ser salvas. Millones de personas están dependiendo de su moralidad hoy en día, de sus buenas acciones, de su bautismo en agua. Es que yo me bauticé. De su condición de miembros de iglesia. Es que me dieron hasta un certificado de bautismo. Me dijeron que yo era miembro oficial de la congregación. Lo que nos deja ver algo triste, que habrán muchos servidores de iglesias en el infierno, muchos pastores en el infierno, muchos maestros de escuela bíblica, muchos maestros de seminario en el infierno. Y muchos de estos le dirán a Cristo, Señor, Señor, somos nosotros, profetizamos en tu nombre. Pero Jesús les va a arrancar la piel de oveja y quedará al descubierto un lobo rapaz. Les quitará la túnica de espiritualidad y quedará al descubierto un hipócrita. En Mateo 7, 15 al 20, revela a los falsos profetas. Es referencia, búsquenlo. Pero fíjense lo que dice Lucas 13, 25. Porque Lucas añade un énfasis fuerte a este mismo punto. Lucas 13, 25 al 27. Vamos a leer hasta el 30. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur,
y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Qué fuerte descripción de lo que Mateo dice aquel día, en aquel día. Muchos de estos creyeron que por haber declarado a Jesús, hermanos, con eso lo tenían hecho. Pero nunca reflejaron la vida de aquel que camina en el camino de la verdad, que camina en Jesucristo. Y lo que nos dice la Biblia es que va a ser triste verlos llorar, deseando entrar. Tal como las personas en los días de Noé, ¿se acuerdan? Años y años de este profeta que Dios designó no solamente para edificar una barcaza donde sería salvada él y su familia y animales para la reproducción posterior y la llenura de la tierra nuevamente, en la recreación de las condiciones del ecosistema, la tierra, etcétera, sino que también fue un profeta durante décadas enteras a una nación pecadora, llamándoles al arrepentimiento para que también ellos tuviesen un lugar dentro del arca. Pero es hasta que comenzó la lluvia, hermanos, el agua a negar, cuando golpeaban desesperadamente las puertas del arca. Y entonces le decían a Noé, Noé, fíjate que finalmente ya creímos, tus palabras eran ciertas, déjanos entrar. Quisieron entrar, hermanos, pero ya era tarde. ¿Te puedes imaginar la desesperación de esas personas tocando a las puertas físicas del arca de salvación, el arca de Noé? La desesperación al ver que el agua crecía, anegaba la tierra, literalmente los comenzaba a cubrir, tocaban desesperadamente, arañaban las puertas del arca, pero no se les permitió entrar. Hermanos, esto es una representación de lo que en aquel día será la gente desesperada tocando a las puertas del cielo y el Señor diciendo, no te conozco, no sé de dónde eres. Entonces, una buena pregunta sería, ¿tenemos solamente apariencia de piedad? ¿Conocemos al Señor personalmente? ¿Te has visto frente al gran trono blanco con tus débiles méritos? Juan 3:3. Juan 3:3. Una escena también importantísima en el Evangelio, un encuentro especial de Cristo con un personaje de la religiosidad judía. Nicodemo le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa, hermanos, nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa recibir a Cristo, creer que Dios te hace una nueva creación en los méritos salvíficos de su obra en la cruz del Calvario y te hace nacer eternamente dentro de su familia. Es creer esto. Y creer que fuera de Cristo no hay oportunidad de experimentar esto. Hermanos, Nicodemo era maestro de la ley en Israel, un hombre religioso de muchísimo respeto y prestigio. Y Jesús no reconoce eso como digno ni meritorio para que él entrara en el reino de Dios. Jesús le dice, toda tu vida, toda tu religiosidad es insuficiente para estar en el reino. Es estéril, no te sirve de nada, es basura. Tienes que volver a nacer, hacerte como un bebé y nacer de nuevo. Y eso nos lleva al punto final. Vamos a ver la condenación para aquellos sin Cristo, hermanos. Entonces, la voluntad de Dios es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Los que no lo han hecho así lanzarán gritos de horror en aquel día. Entonces, el juez habla nuevamente en Mateo 7:23 y da su condenación a los que no tienen a Cristo. Mateo 7:23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra declararé, hermanos, en el griego es homología, con H inicial, homología, que significa proclamar abiertamente. Y la palabra conocer, sabemos que Jesús, hermanos, obviamente, cuando dice, no los conocía, hacedores de maldad, no se refiere a que él no sea consciente de la existencia de esas personas, ¿no? Como cuando te presentan una persona que nunca has visto y la saludas y no la conocías, ¿no? Oye, ¿lo conocías? No, jamás lo había visto, ¿no? Bueno, no se refiere a eso.
No es el conocimiento referente a la conciencia de la existencia de una persona. Y sabemos que no es así porque Cristo es omnisciente, Él es Dios. Él sabe el número de cabellos que tenemos en la cabeza, cada uno de nosotros, hermanos. Sabe cuando un pajarillo cae a tierra, cuando muere, y cuando la hoja de un árbol cae a tierra, dice la Biblia. Dios es omnisciente. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, nunca los conocí? Bueno, en 2 de Timoteo 2:19 tenemos la respuesta. 2 de Timoteo 2:19 dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, conocer implica una relación de amor única. Eso involucra el concepto de conocer. En Amós 3:2 dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Le está hablando a su pueblo escogido, al pueblo elegido. Solamente a ustedes los conozco, dice el Señor, de todas las familias de la tierra. Por tanto, los castigaré por todas vuestras maldades. ¿Será que Dios no conocía a las otras naciones? ¿Será que Dios no sabía que había pueblos que se llamaban Eteos, Gerzeos, Jebuseos, Amorreos, etcétera? No, hermanos, lo que está diciendo es que es con ese pueblo especialmente con quien tiene una relación íntima, con Israel. Solamente con Israel Dios tenía una relación de intimidad. En el Antiguo Testamento se refiere a la relación entre un hombre y una mujer que se unen íntimamente a fin de poder experimentar sexualidad reproductiva. Un hombre conociendo a su esposa, cuando es referido así en la Biblia, se está refiriendo a la intimidad sexual. Génesis 4:17, por ejemplo. Génesis 4:17. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Te das cuenta? Después de conocerla, da a luz a Enoc, a su hijo. Es decir, este conocer no es de, hola, te presento a Caín, hola, te presento a la muchacha, ya se conocieron. No, este conocimiento involucra la intimidad sexual reproductiva que da en consecuencia la paternidad. En otras palabras, hermanos, conocer se refiere a la mayor experiencia relacional de amor posible, al mayor nivel de compenetración, al mayor nivel de conocimiento interactivo. A eso se refiere la palabra conocer. La Biblia dice en Mateo 1, del 18 a 25, no lo busquen, que José no había conocido a María, los padres de Jesús. José no había conocido a María y por eso, cuando se enteró que María estaba embarazada, decidió dejarla, porque no la conocía, es decir, no había tenido intimidad sexual con ella. Entonces él, de manera lógica, deduce, infiere, no es mi hijo, esta mujer incidió en adulterio, tengo dos opciones, o la apedreo o mejor me escapo para que me incidan a mí o me involucren a mí con la responsabilidad y salve la vida. Lo que este hombre no sabía hasta que después le es revelado en un sueño es que ella había concebido sobrenaturalmente del Espíritu Santo, pero se menciona esta palabra, José no había conocido a María, es decir, no habían tenido intimidad sexual. En Gálatas 4:9, fíjate que dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿No? Es un exhorto, es un reclamo, es un reproche sentido, airado de Pablo a los Gálatas, quienes habían sido receptores del Evangelio a través de su ministerio, habían reconocido la deidad de Cristo, la expiación sustitutiva a través del Señor en la cruz, habían sido salvos por la gracia, salvos por la fe, pero judíos convertidos a cristianismo quisieron judaizarlos y llevarlos nuevamente, o más bien a los gentiles por primera vez, a las prácticas de la ley. Y entonces Pablo les dice, habiendo conocido a Dios, y habiendo Dios conocido a ustedes, habiéndolos conocido, ¿cómo es que quieren ser nuevamente esclavos de los débiles rudimentos? No se esclavicen. Entonces, hermanos, la belleza de nuestra intimidad con Dios se ilustra con la de un hombre conociendo a su esposa. El nivel de profundidad e intimidad que tiene un hijo de Dios con su Dios Redentor se ilustra, se ejemplifica, se alegoriza con la relación máxima de interacción entre un hombre y una mujer casados, que es la intimidad. Por eso Dios se refiere a Israel como su esposa en Oseas.
Nosotros, hermanos, tenemos una relación de amor íntimo con Dios, espiritual, y es justamente lo que la Biblia nos informa. Fíjense lo que dice Juan 10:14. Juan 10:14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Qué hace el Señor con sus ovejas? Las conoce. Y las mías me conocen. Está hablando de esa relación especial, íntima, interactiva, compenetrada de amor que es insustituible, que no entiende de un elemento singular que pueda ser comparativo. Es única esa relación de amor y de intimidad. El verso 27, Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, esta es la belleza de la relación de amor e intimidad que tenemos con Cristo. Dios predeterminó una relación de amor contigo. Si tú eres un hijo de Dios, eres cristiano, cristiana, Dios ha determinado una relación de amor contigo por el puro afecto de su voluntad soberana. No por mérito, no porque lo merezcamos, no porque algo haya sido atractivo de nosotros hacia Dios, sino por el puro afecto de su voluntad. Por el rescate que Dios quiso hacer en el ser humano de su imagen y su semejanza, distorsionada y quebrantada por el pecado. Pero todo esto obra en la soberana, perfecta y libertad de la soberanía de Dios. Hermanos, Dios lo hace de esa forma. Dios elige, claro que hay una elección. Y la elección en la Biblia es aquel método que Dios determina soberanamente para poder ser hijos de Dios. La elección no significa que unos hayan sido destinados a la salvación y otros a la perdición. La elección es que Dios determine el método, el mecanismo espiritual a través del cual los seres humanos accederemos a la vida eterna, a la comunión con Él, a la reconciliación con Dios. Esa es la elección. La redención a través de Jesucristo. Cuando Dios dice, conozco a mis ovejas, yo te conozco, significa que tenemos una relación de amor íntima con Él, espiritual. Para los que no tienen una relación de amor con Él, Él dice, nunca te conocí. Nunca te conocí. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una relación de amor como la de las ovejas con su pastor, o como la de la novia con el novio. Entonces, estar fuera de esa relación de amor especial es estar bajo el juicio de Dios. Es escuchar las palabras terribles, apartados de mí, porque no los conozco. Y eso, hermanos, es una tragedia. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. ¡Qué expresión! Emitida por la boca de Dios. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién estaba preparado el fuego eterno, hermanos? Para el diablo y para sus ángeles, no para los seres humanos. Pero aquellos que no tienen una relación de amor con Dios a través de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, que siguen confiando en que su ranking de religiosidad, sus prácticas habitualmente espiritualizadas son suficientes. El hecho de que algún día en el pasado se bautizaron o tienen una filiación religiosa, filiación a una congregación, es suficiente. El Señor dice, no. ¿Alguien puede verse en aquel día siendo mencionado de la boca de Dios como maldito? ¿Alguien de aquí puede verse en aquel día diciéndole al Señor, pero ¿por qué si yo iba a la congregación? Pero Señor, ¿por qué si yo tenía mi religión? Pero ¿por qué, Señor, si yo tenía una vida religiosa? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo tenía una Biblia en mi casa, Señor. Alguna ocasión le prediqué de ti a la gente y es más, algunos se convirtieron a ti. ¿Por qué? El Señor dice, porque nunca me obedeciste. Y no me obedeciste porque no me amaste. Si me hubieras amado, entonces me hubieras obedecido. No creíste, por eso no me amaste y por eso no me obedeciste.
Tú nunca te vinculaste a mí en una relación de amor, la cual yo aperturé de par en par, con el propósito de que por tu voluntad personal ante el Evangelio decidieras espiritualmente caminar hacia la cruz y creer en mí para la salvación de tu alma. Pero nunca te vinculaste a mí en una relación de intimidad y amor. No te conozco. Mateo 7:22. Nuevamente, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, a ustedes los condeno porque nunca tuvimos una relación de amor. El cristianismo, hermanos, no es una formalidad, no es una religión, es una relación de amor personal con Jesucristo. ¿Tienes esa relación de amor? ¿Conoces a Cristo? Esa es la pregunta que el Señor nos llama en esta mañana a usarla para un autocuestionamiento. ¿Tienes una relación de amor con Cristo? ¿Una relación de amor que te impulsa a la obediencia? Porque, a ver, ¿cómo fallarle al ser amado? ¿Cómo fallarle a aquel que es el depósito de mi amor, el objeto de mi amor, si lo amo? ¿Y por qué lo amo? Porque he reconocido mi condición insalvable. He reconocido mi estado de muerte. He reconocido mi estado perdido sin Él. He entendido que no hay medio, ni obra, ni mérito humano suficientemente digno que me represente aprobatoriamente ante Dios. He entendido que Dios es tan santo que mi condición pecaminosa me aparta eternamente de Él. Estoy muerto sin Cristo. Y muerto no significa dejar de existir, significa separado de Dios. Estoy separado de Dios porque Él es santo y yo soy pecador. Necesito un mediador, necesito un puente, necesito un vínculo, necesito a alguien que me tome de la mano y me traslade al amor de Dios. Y ese traslado, ese puente, ese vínculo es Cristo en la cruz del Calvario. Y fuera de esa cruz, fuera de Cristo, no hay forma de llegar al Padre. Cuando yo entiendo eso, entonces emerge espiritualmente un amor por Cristo y por su obra que me lleva a rendirme voluntariamente delante de Él y decir: Señor, hago morir voluntariamente mis conflictos de interés contigo y simplemente deseo, Señor, conocerte más y hacer tu voluntad. Y cuando fallo, porque somos falibles, porque quien diga que no peca es mentiroso, hace mentiroso a Dios. Cuando peco, el dolor interno es tan profundo y tan agudo que solamente me resta correr al arrepentimiento y decirle: Señor, perdóname, te he fallado, es horrible mi condición pecaminosa después de haber sido redimido por ti. Y dice la palabra de Dios que si nos arrepentimos del pecado, Él es fiel y justo, fiel al pacto, fiel a la gracia, para perdonarnos del pecado y limpiarnos de toda maldad. Esa es una relación de amor. En esa relación de amor creciente, que va manifestándose a través de mi fe, que deriva en obediencia, entonces es que yo puedo tener la certeza en mi corazón, yo puedo evaluar realmente mi condición de hijo de Dios. El Espíritu Santo, dice la Escritura, da testimonio a mi espíritu humano de que soy un hijo de Dios. Es Dios quien pone la convicción interna en mi corazón de que soy un hijo de Dios, pero esa convicción deriva de una vida de amor por Cristo y de obediencia al Señor. Una advertencia a tiempo. Una advertencia a tiempo. Porque bueno, ya identificamos que efectivamente el domingo es el día del Señor. Identificamos que hubo una transición del antiguo pacto al nuevo pacto, que si bien la creación era un elemento que se distinguía y se exaltaba a través del Sabbat,
el séptimo día de la semana, y también el juicio de Dios, por lo cual el hombre necesitaba descansar, porque Dios había puesto en maldición la tierra por el pecado del hombre y por el trabajo excesivo del hombre sobre la tierra. El hombre necesitaba un día de descanso. El Sabbat representaba la creación de Dios en 7 días, 6 días de trabajo, 1 de descanso, y la maldición de Dios sobre la tierra por causa del pecado del hombre. Bueno, ahora Dios escoge un día después de la redención, que es el día domingo, el primer día de la semana, que en Apocalipsis se define como el día del Señor. Y entonces entendemos que el día del Señor es consagrado enteramente a Él. Como hijos de Dios lo entendemos así. Ahora vengo a la congregación, pero tenemos que entender qué es lo que nos motiva a venir a la congregación. ¿Qué es lo que nos motiva realmente a dedicar nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos al Señor en un día especial y el resto de nuestras vidas? ¿Cuál es el motor de mi conducta espiritual? ¿El amor que deriva en obediencia? ¿O el rendimiento religioso que me lleva equivocadamente a pensar que me lleva a ser meritorio ante el Señor para poder entrar con libertad en aquel día en su presencia? No son los que mencionan el nombre de Jesús. No son los que quieren entrar. Las vírgenes querían entrar. La gente fuera del arca quería entrar al arca. No es el deseo de estar ahí. Es la fe que se manifiesta a través de la obediencia. Y si Dios dice perdona a tu agresor, ¿qué hace el Hijo de Dios? No, a ver, es que no, espérame. Déjeme le digo, usted no sabe lo que me hicieron, ¿eh? Claro, para usted es muy fácil, como usted no sufrió lo que yo sufrí, y tú sufriste lo que Cristo sufrió. No, ¿verdad? Entonces, si no has sufrido lo que Cristo sufrió, en condición de perfecta santidad, que no es ni tu condición ni mi condición, el Señor nos despoja del derecho de reservarnos el perdón. El Señor dice, si matas, no entras al reino de los cielos. No, yo nunca he matado, no, Dios me libre, yo no soy un sicario, pastor. No, yo no soy como aquellos que hasta a sus padres matan, a sus propios hijos. Esos delincuentes con corazones endurecidos que por 1,000 pesos ejecutan a cualquier persona. No, el Señor dice, mira, basta con que le digas fatuo a una persona en tu corazón. Basta con que decidas permanecer odiando a alguien en tu corazón, ya eres culpable de juicio. Ya mataste en tu corazón. Entonces, no es para los que me digan Señor, Señor, es para los que pusieron en práctica mi palabra y pudieron obedecer por la fe. La fe al Evangelio aperturó el espacio para el depósito de mi Espíritu Santo, que lo selló, no salió de ellos, y entonces les llevó a crecer en obediencia como evidencia de su fe salvífica, como la evidencia de los hijos de Dios, que van creciendo en santificación, en parecido a Jesucristo, y que cada día le reflejan un poco más. Un poco más. El Señor dice, no mientas, porque ¿qué sucede con los mentirosos? ¿Qué sucede con los mentirosos? No heredarán el reino de los cielos. Pero, ay, pastor, es una mentirita blanca. Fue para salir del paso, no le hice daño a nadie. Bueno, hermano, es que nuestro Dios es santo. Y el Evangelio viene a generar una división de lo santo y lo profano, la verdad de la mentira. Si tú no has sido dividido por el Evangelio, si el Evangelio no ha marcado un parteaguas, no ha abierto una brecha en tu vida pasada y tu vida presente, entonces no has sido consumido, no has sido rescatado por el Evangelio. No mentir es no mentir. No mentir es encarar la realidad, la verdad con sus consecuencias. Y si hay algo que te avergüence, te arrepientes, lo reconoces y rectificas. Esa es la vida del reino. Esa es la vida de integridad. Esa es la vida transparente y limpia del reino de los cielos. El Evangelio nos convierte en personas valientes, que reconocemos la responsabilidad de nuestras decisiones y de nuestros hechos. Y no vamos repartiendo a diestra y a siniestra responsabilidades sobre los demás, ni justificando nuestras condiciones por la vida de los demás.
asumimos con absoluta transparencia mi responsabilidad sobre mis pensamientos, sobre mis palabras, sobre mis acciones, y no justifico en nadie la forma en la que hablé o reaccioné. No, a ver, es que yo reaccioné así porque tú hiciste eso, porque tú me trataste, porque tú me dijiste primero. Bueno, de sus obras, acciones y palabras, Él es responsable delante de Dios. Tú eres responsable por lo que piensas, dices y haces. Y el Hijo de Dios lo sabe. Y entonces valientemente encara las consecuencias de sus hechos y asume responsabilidad ante Dios. Y si es necesario arrepentirse, se arrepiente. El Hijo de Dios ama, porque es un mandamiento. Ámense los unos a los otros, porque en eso serán identificados como mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, y el mundo creerá que yo les he enviado. Es decir, el respaldo del Evangelio en este mundo es el amor entre los cristianos. Por eso nos debemos un amor, una deuda de amor que pagamos permanentemente. Por eso los cristianos no nos traicionamos. No nos traicionamos. No nos herimos, y menos por la espalda. Los cristianos no murmuramos. No hablamos a la espalda de la gente, porque eso no es amor. Entonces la obediencia, el poner por obra, practicar, habituarnos a la forma de vida del reino de los cielos y pelear con las armas de la luz, la batalla espiritual que tenemos por delante, es lo que nos identifica delante de Dios. Es lo que nos hace vivir cotidianamente una especial, íntima y profunda, interactiva relación de amor con el Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Ser conocidos por Dios. Y en aquel día, no tener que hacer mención de lo que hicimos para intentar entrar, simplemente presentarnos ante Él en humildad, reconociendo que todo lo hizo Él. Nada de lo que yo hice vale, todo lo hizo Él. Y simplemente escuchar de su boca: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, adelante al gozo de tu Señor. Entonces es una advertencia a tiempo, hermanos. Es una advertencia a tiempo. ¿Conoces a Cristo? ¿Tienes esa relación de amor? Quiero terminar con esta anécdota que también en algún momento ya referí, pero me parece totalmente ilustrativa y es verdad. Había un actor en la sala de un teatro a quien le pidieron recitar algo para el público. Era un hombre que declamaba de forma extraordinaria. Se levantó y, siendo amable con su público, dijo: voy a recitar lo que ustedes me pidan. Nadie dio ninguna sugerencia, pero finalmente un predicador anciano que se encontraba en la audiencia se levantó, tomó valor y le dijo: ¿cómo me gustaría escucharle declamar el Salmo 23? Se sorprendió el actor y se sintió retado por este anciano predicador, pero finalmente él se había comprometido y conocía el Salmo 23. Entonces, con una perfecta elocuencia, con una interpretación magistral, con una dicción estupenda, mencionó el Salmo 23. Cuando terminó, toda la audiencia estalló en una ovación espontánea de aplausos. El actor, imaginando que podría desquitarse del anciano por haberle retado a recitar algo de la Biblia, entonces le dijo al anciano: ahora usted podría recitar el Salmo 23. El anciano no se negó, sino que por su amor a Jesucristo se levantó y repitió el Salmo. La voz del anciano se quebró, se entrecortó, no fue hermosa. La interpretación no fue buena, pero cuando terminó, no hubieron aplausos. Pero toda la sala en silencio comenzó a derramar lágrimas de emoción. El actor se puso de pie y dijo: señoras y señores, yo llegué a sus oídos. Este hombre llegó a nuestros corazones. Esta es la diferencia. Yo conozco el Salmo,
pero él conoce al pastor del Salmo. ¿Conocemos la Biblia? ¿Conocemos al Señor de la Biblia? Tenemos una relación de amor íntima, interactiva, profunda con el Dios de la Biblia. Si nosotros le amamos, entonces la evidencia de nuestro amor es la obediencia. Y ahí está el balance y el sensor. Ahí está el rasero. Tú puedes medir tu condición espiritual el día de hoy a través de tu obediencia. Si tú terminas concluyendo, no tengo una vida obediente, más allá de mis experiencias espiritualizadas, de mis experiencias emocionales, de que he llorado, de que he creído que he orado, que tengo algunas prácticas espiritualizadas o religiosas, más allá, no, mi vida no es de obediencia, entonces, hermano, la advertencia es a tiempo, porque en aquel día habrá quienes les digan, Señor, Señor, y apelen a sus obras, y el Señor les dirá, nunca tuve contigo una relación de amor. Apártate de mí, hacedor de maldad. La advertencia es a tiempo. ¿Quiénes somos, hermanos, delante de Dios? Entonces les voy a pedir que inclinemos el rostro un momento. Y que de manera personal hagamos esto. Porque el Señor dice, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. No pierdas tiempo, porque tú no dominas el tiempo. Señor, sabes quiénes somos. Nadie escapa a tu conciencia eterna. Lo sabes todo. Somos nosotros quienes requerimos ser conocidos a la luz de la verdad, a la luz de tu palabra, y tu palabra hoy fue expuesta. Y en tu palabra encuentro un sensor que me permite identificar quién soy ante ti. Señor, tú lo has anticipado. La era de la iglesia sería mezclada, trigo y cizaña, verdad y mentira, gracia y religión. Señor, yo quiero estar del lado correcto en esa mezcla. Quiero estar del lado de la verdad, del lado de la gracia, del lado del trigo, Señor. Pero yo no puedo pasarme de ese lado, pero sí puedo permanecer por voluntad propia en el lado de la mentira, de la religión y de la cizaña. Señor, si es mi caso, yo quiero pedirte que en esta era y en este campo, en esta siembra, por tu poder, por tu muerte en la cruz, por tu obra de redención, por tu sangre derramada, por el perdón de los pecados que ofreces, me conviertas en trigo, Señor. Me adoptes como tu hijo. Y que pueda tener ante mis ojos la evidencia del grano del trigo, el fruto de la vid, que es una vida que por amor te obedece. Decido creer en ti, Señor, para la salvación de mi alma, porque tú no quieres que nadie se pierda, porque tú no has retardado tu regreso, sino que nadie deseas que se pierda. Y en esa paciencia hermosa, Señor, en esa paciencia hermosa se encuentra hoy mi vida, accediendo a tu salvación por la fe en ti, reconociendo que no tengo nada en mis manos para darte, nada es digno,
No puedo hacer nada por ti. Tú lo hiciste todo por mí. Señor, te entrego mi vida. Dame tu salvación. Tu muerte fue pagando por mi pecado. Tu resurrección es la evidencia de que tus promesas son fieles y verdaderas. Por lo tanto, creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí, que resucitaste al tercer día, que vienes con gloria. Sálvame, entra a mi vida, hazme una nueva criatura. Quiero vivir para ti. Conóceme, Señor, y quiero conocerte. Quiero vivir una relación especial de amor contigo. En Cristo Jesús. Amén y amén.